¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrirá en el futuro? ¿Qué será de tu vida, tu trabajo, tu familia, tus seres queridos? O incluso, ¿qué pasará con todas las cosas a las que le has dedicado tiempo y esfuerzo? Esto fue lo que Dios nos reveló con el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Una noche antes de dormir, el rey se encontraba en su palacio admirando lo majestuoso de la ciudad y se preguntaba a sí mismo cuánto tiempo duraría aquella era dorada. ¿Qué pasaría con su poderoso imperio cuando él desapareciera? Con esas preguntas en mente, Nabucodonosor se fue quedando dormido y esa noche la vívida imagen de un gigantesco hombre de metal apareció en su mente. Y no te estoy hablando de Iron Man. En medio de un panorama multicolor, algo que nunca antes había experimentado, arrojando sus cobijas, el rey saltó de la cama y ordenó a gritos a sus guardaespaldas: «Hagan venir de inmediato a todos los magos y astrólogos. Tengo que saber el significado de este sueño». Así lo dice la palabra de Dios. Y el rey les dijo: «He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». ¿Cuántos de nosotros cada día tenemos sueños? Y muchas veces queremos saber su significado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido incluso pesadillas? Esas pesadillas que traen temor a nuestra vida, que hacen que en la madrugada, en la noche, nos levantemos sudando, incluso llorando. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado en varias ocasiones, de despertarme en la noche por tener alguna pesadilla y de estar llorando, quebrantado ante Dios. Al tener esa pesadilla, lo primero que hice fue orar. Fue la primera reacción que tuve. Hay muchos que cuando tienen sueños, pesadillas, lo primero que hacen es intentar recordar, pensar por qué ha tenido o por qué he tenido esa pesadilla, ese sueño. Yo lo primero que hago cuando me levanto en la madrugada y tengo ese tipo de sueños, lo primero que hago es buscar a Dios. Esa es la actitud. No solo cuando tenemos sueños, pesadillas, sino en todo momento. Incluido cuando te levantas en la madrugada porque tu bebé está llorando. Te despierta, vas a atenderle, pero qué bueno que en ese momento estés orando por él, clamando al Señor. Incluso cuando te levantas en la madrugada y te duele la barriga, te duele el estómago, tienes dolor de cabeza, no puedes dormir. Busca a Dios. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Vamos a quitarle ese vivir confiado por decir dormir confiado. Nosotros no vamos a agregar y a quitar la palabra de Dios, porque así lo dice, no hay que agregar ni quitar ni una coma siquiera, ni un punto, así que nosotros no lo vamos a hacer. Pero yo siempre recuerdo eso. Cuando estoy en ese momento de dolor, que no puedo dormir, clamo a Dios. Y Él me hace vivir confiado y puedo dormir confiado después. Uno de los falsos profetas respondió con aire de suficiencia: «Di el sueño a tus siervos y nosotros te daremos la interpretación». Pero como ocurre a menudo con los sueños, los detalles habían vuelto borrosos en la mente de este rey, en la mente de Nabucodonosor. Estos hombres habían pretendido poseer discernimiento divino, pero el rey estaba comenzando a dudar de sus habilidades. Y esa sería una prueba perfecta. «Díganme el sueño y su interpretación y serán recompensados». Qué buena jugada, entre comillas, de Nabucodonosor. No explica el sueño a los astrólogos y a los falsos profetas que tiene en su imperio, sino que les dice: díganme el sueño. Venga, ya que vosotros sois adivinos, sois magos, sois astrólogos, vais de profeta, venga, decirme el sueño y su interpretación.
No te voy a decir el sueño para que tú te inventes una interpretación. No, no, no. Quiero que me digas el sueño y luego la interpretación. De lo contrario, los voy a descuartizar y voy a convertir sus casas en basureros. Esta es la traducción actual. Pero eso es lo que le dijo el rey Nabucodonosor. Los magos y astrólogos no tuvieron más remedio que admitir que eran incapaces de explicar el sueño del rey sin haberlo escuchado primero. Furioso con estos impostores, el rey ordenó reunir a todos los sabios de Babilonia para ejecutarlos. Sin embargo, Dios tenía una persona en Babilonia que sí podía explicar el sueño del rey. La pregunta es, ¿por qué Dios le dio este sueño a Nabucodonosor? Daniel capítulo 2, verso 28 dice lo siguiente: Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. En este sueño de la imagen de metal, Dios le mostró al rey todos los milenios futuros, el surgimiento y la caída de los imperios que tendrían una influencia directa sobre su pueblo. Y esa profecía nos muestra que Dios tiene el control sobre todo lo que ocurre en esta tierra. Nada se escapa al poder de Dios. Cuando los consejeros del rey no pudieron revelar e interpretar el sueño, ¿cuál fue la orden de Nabucodonosor? Daniel capítulo 2, verso 12. Por esto el rey, con ira y gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Los astrólogos y magos de Babilonia pretendían tener poderes sobrenaturales, pero cuando no pudieron revelar el sueño del rey, demostraron ser unos impostores impotentes. Si el rey hubiera recordado el sueño, simplemente hubieran inventado una falsa interpretación. Así que en su ira, Nabucodonosor ordenó que todos los sabios fueran ejecutados, aun aquellos que no estaban presentes. Hay un chiste que viene un poquito relacionado con lo que ha sucedido con Nabucodonosor y sus consejeros. Entra un hombre, o va a entrar un hombre donde un adivino, y llama a la puerta, y el adivino dice: ¿quién es? Y dice el tío: bueno, vaya adivino. Pues aquí tenemos a Nabucodonosor, pues, intentando saber la interpretación del sueño, su significado. Entre los ausentes en esa primera reunión con el rey había un cautivo temeroso de Dios llamado Daniel. Daniel, quien todos conocemos y en varias ocasiones te hemos hablado de él. Daniel, quien acababa de completar su entrenamiento para el servicio del rey. Cuando Daniel supo el decreto de muerte, ¿qué le pidió al rey y qué dijo a sus amigos? Vamos a leerlo. Daniel capítulo 2, verso 16 en adelante. Y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo y que él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Daniel solicitó a Nabucodonosor un poco de tiempo y le prometió que él revelaría el sueño y su significado. El rey, quien aún estaba desesperado por conocer la importancia de la visión, le concedió a Daniel su petición. Entonces Daniel y sus amigos apelaron a la única fuente que podía revelar el sueño del rey. Daniel y sus amigos oraron al Dios del cielo. Cuando Dios reveló el sueño a Daniel, ¿a quién rindió alabanza? Daniel capítulo 2, verso 23. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Uno podría pensar que el levantamiento y la caída de los imperios podría parecer que ocurre por la voluntad de los hombres, pero la oración de alabanza de Daniel claramente revela la esencia de la intervención divina. Nada ocurre sin que Dios ya lo sepa y sin que Él lo permita. A veces no entendemos lo que está ocurriendo en nuestro mundo,
pero es reconfortante saber que Dios es todavía el soberano. Únicamente Daniel pudo revelar el sueño de Nabucodonosor. Sin embargo, en forma muy clara, él le dijo el crédito, o mejor dicho, le dio el crédito, el mérito, el honor a aquel que le reveló el sueño, al Dios del cielo. Daniel capítulo 2, verso 31. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen, y esa imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. La primera cosa que Dios mostró en el sueño de Nabucodonosor fue una imagen grande compuesta con los siguientes metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro y barro. Luego el rey vio una piedra que había sido cortada no con mano humana. Hasta este momento el rey Nabucodonosor estaba, sin duda alguna, cautivado por el relato de Daniel. Recordar que Nabucodonosor no contó el sueño a nadie. Quien le dio la interpretación del sueño fue Dios a Daniel. Ahora el rey estaba a la expectativa, preguntándose cuál sería el significado del sueño. Daniel procedía a explicarle la interpretación tal como el Señor se la había revelado, y nosotros haríamos bien en aceptarla de la misma manera. La única forma segura de interpretar la Biblia, la palabra de Dios y las profecías es permitirle a Dios que la explique. ¿Qué representa la cabeza de oro? Daniel capítulo 2, verso 38. Donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El rey era considerado la cabeza del Estado, como los presidentes y jefes de Estado hoy en día. Y es por esto que Nabucodonosor representaba a Babilonia, el imperio con quien se inicia la profecía. Neobabilonia gobernó el mundo desde el año 612 hasta el 539 a.C. Fue uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, uno que puede muy adecuadamente describirse como la cabeza de oro. Y tú puedes notar que la profecía comienza en el tiempo de la vida de Daniel. Esto es interesante. Daniel capítulo 2, verso 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La supremacía de Babilonia no duraría para siempre. Reinos subsiguientes, inferiores a Babilonia, se iban a levantar, iban a gobernar. Del mismo modo en que la plata es inferior al oro, el reino que siguió a Babilonia disfrutaría de su gloria, pero de una menor gloria. ¿Se entiende, verdad? Por cierto, muchos os estaréis preguntando en la actualidad qué nación o naciones son Babilonia. La ciudad todavía existe, pero está en ruinas. Y sigue llamándose Babilonia, y está situada en la provincia de Babilón, Irak, junto al río Éufrates, al sur de Bagdad. La ciudad moderna más cercana es Gilá, la capital de la provincia. Así que ya hemos ubicado a Babilonia en la actualidad. Está en Irak. Que curiosamente, como muchos sabéis, Irak sigue siendo una de las naciones enemigas de Israel. Dirigido por Ciro, en el año 531 a.C., el imperio medo-persa conquistó Babilonia. La redujo a ruinas. Los medos y los persas fueron el poder mundial gobernante entre los años 539 y 331 a.C. Y durante aquel reinado, todos los impuestos debían pagarse en plata. No en oro, en plata. Recordad que estamos hablando de los medos y los persas, que fue la nación que derrocó a Babilonia. Babilonia, la cabeza de oro, le seguía, como hemos mencionado,
el pecho y los brazos que eran de plata. Así que interpretamos que el pecho y los brazos de plata eran los medos y los persas. ¿Qué metal representaría el reino que siguió al de los medos y persas? Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El reino de bronce es Grecia. Alcanzó el poder cuando Alejandro Magno derrotó a los medos y a los persas en la batalla de Arbela, año 331 a.C. Grecia permaneció en el poder hasta el año 168 a.C. Los soldados griegos eran llamados gente enchapada en bronce, porque sus armaduras estaban hechas de ese metal. Es curioso porque podemos notar que cada metal subsiguiente que aparece en la imagen es de menor valor, aunque más resistente, más fuerte que el anterior. ¿Qué metal representa al cuarto reino? Versículo 40. Y cuanto el cuarto reino se hizo fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él los desmenuzará y lo quebrantará todo. Cuando se habla de hierro, se habla de Roma. La férrea monarquía de Roma que conquistó a los griegos en el año 168 a.C. Roma disfrutó de la supremacía mundial hasta que Roma fue capturada por los ostrogodos en el año 476 después de Cristo. Roma era el imperio que dominaba el mundo cuando Jesús nació. Y uno puede ver cómo Dios a través de Daniel predijo 1000 años de historia universal con una precisión quirúrgica increíble. El surgimiento y la caída de estos 4 imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, fueron claramente predichos en la palabra de Dios y se puede comprobar hoy por los libros de la historia. ¿Qué ocurriría después de la caída del Imperio Romano? Versículo 41 y 42. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Cuando el Imperio Romano comenzó a derrumbarse en el año 476 después de Cristo, no fue conquistado por otro poder mundial. En cambio, tribus bárbaras conquistaron el Imperio Romano y lo dividieron tal como Daniel lo ha profetizado. 10 de estas tribus llegaron a ser la Europa moderna. Los que hemos estudiado historia, pues sabemos un poquito. Era yo lo único que aprobaba cuando iba al instituto con notas sobresaliente. Entre el notable y el sobresaliente no bajaba. Se me daba bien la historia. Y conocemos naciones que conquistaron Europa o tribus que llegaron a ser la Europa moderna. Los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los alemanes, los suevos, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios. 7 de estos pueblos todavía existen en Europa. Por ejemplo, los anglosajones dieron origen a los ingleses, los francos llegaron a ser los franceses y los lombardos se convirtieron en los italianos. ¿Estos 10 reinos lograrían unirse otra vez? Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Cómo se pueden unir o mezclar naciones? Muy fácil, mediante matrimonios, mediante alianzas, mediante tratados. Los hombres han intentado en vano reunificar al continente europeo. Y ahora podemos ver, la ONU, la OTAN, analiza qué países lo están dirigiendo. Prácticamente uno puede decir, oye, pues a lo mejor son los países que están profetizando la palabra de Dios. Los pies de hierro, ¿verdad? Con los dedos y ese barro cocido. Pues mediante esas alianzas y tratados los hombres han intentado en vano reunificar al continente europeo. A lo largo de la historia, líderes como Carlomagno, Napoleón, el Kaiser Guillermo, Mussolini, Hitler,
han luchado por edificar un nuevo imperio europeo, pero estas palabras de las Escrituras han detenido a cada posible líder mundial. Apocalipsis 13 nos dice que habrá otro intento de establecer una religión universal, pero la profecía de Daniel declara que el mundo permanecerá políticamente dividido por el resto de la historia. Versículo 44. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Sabes cuál es ese reino? Lo sabes. Ese próximo gran reino universal es el reino de los cielos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que el próximo gran reino universal será el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace la piedra a los otros reinos mundiales? Pues muy fácil. Esa piedra que fue cortada sin intervención humana representa el reino de Dios. No será un conglomerado de reinos humanos, no, será un reemplazo total, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. La palabra de Dios declara que cuando Jesús regresa a la tierra, va a consumir completamente todos los reinos de la tierra y establecerá un reino eterno. ¡Qué noticias!, ¿verdad? ¿Qué noticia más impactante? La noticia más impactante es que Jesús viene otra vez. Toda la historia está moviéndose hacia esa conclusión. Cuando Jesús vuelva en toda su majestad, va a implantar el reino de los cielos. El rey Nabucodonosor quizás pensó haber derrotado al verdadero Dios cuando sitió a Jerusalén, saqueó el templo. Lo puedes leer, Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Pero se le mostró rápidamente que Dios gobierna sobre todos. Los eventos humanos están bajo su control. Y finalmente él alcanzará la victoria en el conflicto. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y las 10 divisiones del Imperio Romano pueden haber procurado usurpar la autoridad divina, destruir al pueblo de Dios, pero todos los reinos terrenales serán finalmente aplastados por la venida de Cristo. Podemos decir, y como está de moda esta palabra, gracias a Dios, Él ganará este conflicto. Y después de escuchar la interpretación del sueño dada por Daniel, Nabucodonosor se queda alucinando. El rey habló a Daniel, versículo 47, y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Habiendo visto que Dios tiene un control completo sobre los eventos terrenales, aún Nabucodonosor, impío, pecador, enemigo aférrimo de Israel, reconoció voluntariamente que el Dios a quien Daniel servía estaba por encima de los dioses paganos de Babilonia. Cuán rápidamente cambia el cuadro, ¿verdad? Daniel y sus amigos, debido a su fidelidad a Dios, fueron elevados de su cautividad inicial en Babilonia a posiciones de prominente liderazgo en el reino. Daniel capítulo 2, verso 48 y 49. Y esto, lo creas o no, nos da una enseñanza muy clara para nosotros, para los que estemos trabajando ahora mismo para personas seculares, para los que tengamos trabajos en este mundo seculares. Si tú eres fiel a Dios, eso lo va a ver esa persona que no conoce a Dios y te puede elevar en ese lugar de trabajo, te puede ascender. Recordar que Daniel y sus amigos no estaban libres, eran cautivos, eran esclavos. Estaban en una nación pagana total, una cultura totalmente diferente. Y vemos cómo Dios los honra, los bendice y los eleva.
Esto le sucedía a José. Estaba en Egipto y fue fiel a Dios y el Señor le envió esa bendición. Y mira cómo acabó la vida de José, siendo la segunda persona más importante en Egipto. Y esto nos ejemplifica fielmente cómo Dios honra a los que le honran. ¿Puedes estar en un trabajo secular? Por supuesto. Pero ¿a quién le das la gloria y la honra en ese trabajo? ¿A Dios o al hombre? Cuando Dios reveló el sueño a Daniel, ¿qué hizo Daniel? Dio la gloria a Dios. Cuando estés en un trabajo y recibas un mejor salario o te asciendan, da la gloria a Dios porque ha sido Dios el que lo ha permitido. Si estás buscando un trabajo, busca a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces el Señor no nos da trabajos? Esto es una opinión personal. Porque queremos más dinero, más economía. Es lo que buscamos. Buscamos trabajos con una recompensa mucho mayor. Y ahí está el error. ¿Sabes por qué? Porque esos trabajos, en la mayoría de casos, el Señor te abre la puerta para que lo puedas tener, pero ese trabajo a lo mejor te impide congregarte en la iglesia. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de trabajos hacen que las personas no se congreguen en la iglesia? Es triste, pero es una realidad. ¿Y por qué no desprecias ese trabajo? ¿Sabes por qué no lo haces? Porque a lo mejor el trabajo que sí te permite congregarte en la iglesia, a lo mejor el salario que te dan es menor. Y tú estás buscando un trabajo que te dé mayor dinero. Pero qué curioso que esos trabajos siempre, en la mayoría de casos, no voy a decir siempre, porque seguramente tú trabajas y tienes un buen salario y puedes ir a la iglesia. Pero hay muchos que buscan un mejor salario y los días de trabajo, en la mayoría de casos, son un domingo en la mañana, o en la tarde, o un viernes cuando hay una vigilia, o un sábado cuando tienes una reunión especial, o cuando hay mismo, por ejemplo, un retiro de 3 días, viernes, sábado y domingo. Ese trabajo te impide ir a esos eventos. Todo por el dinero. Pues aquí, lo creas o no, Dios nos está dando una lección. Puedes trabajar en un puesto secular. Si eres fiel a Dios, Él te va a bendecir. Es opinión personal, ¿eh? A lo mejor tú tienes otra opinión, te invito a que la compartas con nosotros. En un mundo lleno de tanta incertidumbre, el sueño de Nabucodonosor nos ayuda a confirmar con toda seguridad que Dios está al control de todo lo que ocurre en nuestro planeta. Todo. Y sabes una cosa, que Dios hará justicia en su tiempo. Tú que estás sufriendo en tu país, tú que estás pasando por un mal momento, tú que estás en una nación que no se preocupa por el pueblo. Los ricos son más ricos, ¿verdad? Los gobiernos se enriquecen y el pueblo, la población más pobre. Millones de personas en el paro buscando trabajo. Y luego en televisión diciéndote en los medios, los políticos que se está recuperando el empleo, que la economía en el país está subiendo. No les hagas caso porque al final es mentira. Lo que quieren es tu voto. Tú no le interesas. Le interesa tu voto, que le vote para que ellos sigan gobernando y cada vez se hagan más ricos. Pero ellos no se preocupan por ti. Dios sí lo hace. Dios está al control de todo lo que ocurre. Y Dios es un Dios santo. Es perfecto. Así que si es perfecto y santo, hará justicia. Y si Dios es amor, como dice la palabra, y así lo creemos, Dios te va a bendecir. Dios hará justicia contigo. Si Dios en todo su poder puede controlar los tiempos y las edades, también puede dirigir tu vida. Lo único que se interpone entre tu vida y el poder de Dios es que tomes la decisión de seguirlo y vivir una vida por fe en sus palabras. Si así lo crees, busca a Dios en oración, búscale. Si necesitas un trabajo, llevas meses buscando un trabajo, no lo encuentras, pídele a Dios. A lo mejor le estás pidiendo a Dios y Dios no responde. Mira a ver qué hay en tu vida. A lo mejor hay algo que estás haciendo mal.
O a lo mejor es el trato de Dios para tu vida. O a lo mejor el Señor te ha ofrecido, te abre las puertas para un trabajo que te van a dar acceso a que te congregues en la iglesia. Pero tú no estás buscando eso porque a lo mejor lo que te ofrecen no es lo que tú mereces. Tú mereces más dinero. Ahí está el error. Muchas veces se rechazan trabajos por el dinero. Somos egoístas. Amamos el dinero. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Míralo, analiza tu vida y piensa, reflexiona. Oye, pues es verdad. El Señor me abrió la puerta a este trabajo. Quizás era un trabajo con unos ingresos más pequeños, pero ese trabajo me permitía ir a la iglesia. Y lo he rechazado por buscar un trabajo que me dé más dinero, pero los trabajos que hay hacen que no vaya con los hermanos, hace que no asista a las reuniones de oración, hace que no acuda a los cultos, hace incluso que no esté con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Analízalo. Analízalo detalladamente y te darás cuenta de que el fallo es nuestro, no es de Dios. Tenemos un Dios justo, tenemos un Dios de amor y Dios desea para ti lo mejor. ¿Qué elegirás? ¿Qué decisión vas a tomar? Esa es la pregunta y la decisión depende de ti. La respuesta depende de ti.